Buenas chicos y chicas. Bien, habíamos quedado más o menos en una descripción general de la Europa occidental a partir del siglo V, ¿no? Bien, es decir, el momento en que se conforman los reinos romanos germánicos. Uno de estos reinos era el de los francos, pueblo germano que se estableció en lo que es el norte de la actual Francia y Alemania, como habíamos visto. Hoy vamos a ver un poco más en detalle este reino en particular y van a ver por qué. A fines del siglo VII, los francos eran gobernados por la dinastía de los merovingios. Estos se habían convertido al cristianismo y tenían el apoyo de la iglesia. Dato importante para tener en cuenta la relación con la iglesia. El reino era una monarquía hereditaria, es decir, el cargo del rey era heredado por los hijos varones. Los dominios privados del rey, o sea, las tierras personales del rey y de los reyes, eran tan grandes, tan vastos, que eran administrados por funcionarios, que los llamamos mayordomos de palacio. En la práctica, se encargaban de muchos asuntos, no solo de la administración, digamos, de estas tierras, lo que ocasionaba que tuvieran gran poder, incluso más poder que los propios reyes. Uno de estos funcionarios, llamado Carlos Martel, ganó gran renombre y prestigio al vencer a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esa batalla sucedió en el año 732. ¿Por qué es importante esta batalla? Bueno, porque implicó la derrota de un ejército musulmán que buscaba conquistar Francia. ¿Está bien? En fin, el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, destrona al rey merovingio y inicia así una nueva dinastía, la de los carolingios. Aliado a la iglesia, la figura del rey tomó un carácter sagrado. En teoría, Dios le encomendaba la misión de defender la cristiandad, ¿no? En teoría. El sucesor de este Pipino, en el 768, es su hijo Carlos el Grande, o más conocido por Carlomagno. Este aspiraba a restablecer el Imperio Romano de Occidente, o algo similar, diríamos. Para cumplir ese objetivo emprende numerosas campañas militares, como por ejemplo trata de conquistar los lombardos en Italia, ¿no? Contra los musulmanes en España, los sajones en Germania, entre otras. Gracias, digamos, al creciente prestigio de Carlomagno a través de sus conquistas militares, el Papa, León III, lo corona emperador en la Navidad del año 800 después de Cristo. Así, digamos, es como nace el Imperio Carolingio, cuando lo coronan emperador. El imperio en sí cubría una extensa área de Europa occidental. La capital se encontraba en la ciudad de Aquisgrán. No es una ciudad muy conocida ni muy grande hoy en la actualidad, pero para que sepan ese detalle. Hoy en día está en Alemania esa ciudad. Y básicamente el imperio ocupaba aproximadamente la totalidad de las actuales Francia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Austria y grandes partes de Italia, ¿no? Sobre todo el norte de Italia. ¿Cómo hizo, digamos, para controlar un territorio tan vasto, Carlomagno? Bueno, dividió el imperio en provincias, diríamos, que llamó condados y ducados. Estos estaban a cargo de justamente condes y duques respectivamente, que tenían poder civil y militar. A su vez, el emperador mandaba regularmente inspectores a estos territorios para vigilar, digamos, el cumplimiento de las leyes y de la administración. En cuanto a las zonas fronterizas del imperio, que estaban en mayor peligro y estaban siendo amenazadas, digamos, por otros reinos y pueblos, a esas tierras las llamó marcas y eran administradas por marqueses. ¿Está bien? O sea que los títulos conde, duque, marqueses, que alguna vez tal vez escucharon, justamente vienen de estas divisiones que hizo Carlomagno en el Imperio Carolingio. El impacto del reinado de Carlomagno se puede atestiguar en la cultura, por ejemplo. ¿Cómo es esto? Y bueno, incentiva la creación de monasterios y la recolección de libros. También convoca a los principales eruditos de las artes y las ciencias de todas partes de Europa para formar a los hijos de los nobles que iban a ser funcionarios justamente en su reino. Durante su reinado también se desarrolló un tipo de letra llamada minúscula,
que simplifica la escritura en latín y permite escribir más rápido, más veloz y facilita entonces la copia de textos. Esto puede parecer algo menor o banal, pero piensen que para la época donde cada texto del libro se copia mano a mano, palabra a palabra, letra por letra, a mano, simplificar la forma de escribir, bueno, es bastante importante. Este renacimiento carolingio, como se lo llamó, digamos, también este impacto que tiene en la cultura, también se hace sentir en la música, el arte gráfica, ¿no? Y la arquitectura. Pero nada dura para siempre, como todos sabemos. Y en los últimos años del gobierno de Carlomagno resurge la cuestión de la sucesión, que fue todo un problema para los merovingios, o sea, la dinastía anterior. La costumbre franca de los pueblos francos era justamente dividir el territorio, cuando tenían territorio, entre los hijos. Esto pone en riesgo la unidad política alcanzada durante el reinado de Carlomagno. Para evitar esto, Carlomagno justamente nombra a su hijo, Luis el Piadoso, como el coemperador, y este hereda la totalidad del imperio en el año 814. No obstante, Luis no sigue los pasos de su padre y a su muerte reparte el territorio entre sus tres hijos, Carlos, Luis y Lotario. No importa mucho estos nombres, no es para que se los aprendan, pero para que sepan que justamente se divide el reino. Los tres hermanos además rápidamente se enfrentan entre ellos por cuestiones territoriales, hasta más o menos que firman el Tratado de Verdún en el año 843. Digo, más o menos porque en realidad sigue habiendo conflictos entre los tres y de hecho las tierras de Lotario, ubicadas entre las posesiones de los hermanos, o sea en el medio de estas divisiones, de esta división triple por así decirlo, terminan siendo absorbidas por ellos, por los hermanos, y el imperio queda así dividido definitivamente. Y además, para colmo, en las décadas siguientes a estas luchas internas comienzan a sufrir, los reinos que quedan, incursiones militares de pueblos vikingos por el norte y magiares por el este. Entre otros pueblos, ¿no?, que empiezan a invadir y aprovechar la debilidad de estos reinos. Estas invasiones básicamente son como la gota que rebalsa el vaso para estos reinos, que ya estaban bastante justamente debilitados, y justamente cansados, por así decirlo, ¿no?, material y en recursos humanos por las luchas internas. Y significan justamente el final de la unidad política del mundo europeo. Y no va a ser hasta recién el siglo X aproximadamente que no volvería una suerte de estabilidad en esa parte del continente. Hasta ahí con este video. De esta estabilidad del siglo X y tal vez profundizar un poco más en cómo se da esta caída, lo vamos a ver después, más adelante con otros videos. Chau chicos, chau chicas.